No necesito contártelo, tú lo viste en las noticias hace algunos años. El huracán Katrina ingresó furiosamente en la costa del Golfo de los Estados Unidos con vientos de 240 kilómetros por hora, sumergiendo vecindarios enteros de la ciudad de Nueva Orleans bajo 7 o 10 metros de agua. La devastación fue inimaginable. El agua pasó por encima de los diques, dejando bajo agua casi el 80% de las partes más bajas de la ciudad. Vientos increíblemente fuertes arrancaron parte del techo del Superdome, donde había miles de refugiados alojándose en condiciones horrendas. Los cables de alta tensión fueron cortados, los árboles fueron arrancados del suelo y los negocios destruidos, y los automóviles fueron arrojados como juguetes por las calles cubiertas de vidrios rotos. Y yo me pregunto, cuando tenemos que enfrentar algo tan tremendo, tan horrible, ¿cómo hacer para no bajar los brazos? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. El Centro de Convenciones de Nueva Orleans fue abierto el 30 de agosto para recibir a los evacuados, pero el 1 de septiembre sus instalaciones y las del Superdome estaban completamente atestadas y tuvieron que declararlas en estado de inseguridad e insalubridad. Cundieron los informes de violencia, peleas callejeras, violaciones y asesinatos en su interior. Sé que has visto esas multitudes en las noticias de la noche, pero ¿sabías que eran unos 20,000 los refugiados que estaban en ese lugar? Los problemas que trajo consigo la tormenta son difíciles de imaginar para quienes no estuvieron allí. Más de 100 países y organizaciones internacionales ofrecieron ayuda por un valor superior a $1,000 millones. Kuwait, por ejemplo, ofreció $500 millones en petróleo crudo y efectivo. Sri Lanka, una nación tan pobre que aún se está recuperando del tsunami, ofreció $25,000. Bangladesh, un país que algo sabe sobre huracanes, ofreció asistencia técnica y $1 millón en efectivo. Venezuela lo hizo ofreciendo alimentos, bebidas, agua y protección ocular. Francamente, esas personas necesitaban toda la ayuda que el mundo podría darles. Y para que tenga una idea de lo tremenda que fue esa tormenta, muchas personas perdieron sus vidas. Más de 150,000 kilómetros cuadrados de tierra fueron devastados y el 80% de Nueva Orleans quedó inundado. 160,000 hogares fueron barridos y 1 millón de personas tuvieron que ser evacuadas. Y se tuvo que recurrir a 6,000 camas de hospitales en ciudades más grandes. Miles de niños tuvieron que asistir a las escuelas en otros estados y alrededor de 100,000 militares, guardacostas y policías fueron desplegados para arreglar el desastre. Y como si esa tormenta fuera poco, 2 policías se suicidaron por causa de los increíbles niveles de tensión y estrés. Ese es el panorama general, sin hablar de las decenas de miles de personas que vivían en otras partes cuyas vidas también fueron afectadas por este fenómeno. Si tratáramos de calcular las cifras de las pérdidas humanas, emocional y espiritualmente, no hay manera de computarlo. Solo Dios sabe cuánto le ha costado ese huracán a la raza humana. Pero tratemos de entender con nuestro limitado entendimiento. Un huracán como este despierta una serie de interrogantes. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué estamos a merced de los elementos y esos elementos provocan tantos daños? ¿Por qué tienen que sufrir los inocentes? Y por supuesto, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Estas preguntas no son para nada novedosas, son tan antiguas como el libro de Job y han sido formuladas por algunos de los hombres más sabios de la historia del mundo. La raza humana busca desesperadamente respuestas para el problema del sufrimiento. Y para ser sinceros, la mayoría todavía está buscándolas. No hay duda que
de que el peor momento para hacer estas preguntas es justamente cuando nos golpean los desastres. Nuestro temple está por el piso después de afrontar interminables días de rescates, faltas de fondos de emergencia, tumbas de seres amados por llorar sobre ellas. Pero igual nos hacemos las preguntas porque somos seres humanos y fuimos creados con el deseo de saber. Si hicieras un tour por la Biblia, descubrirías que hay un libro en particular que tiene un gran número de preguntas, y específicamente estas preguntas. Según la mayoría de los eruditos, se trata del libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Ese libro tiene más de 330 preguntas en solo 42 capítulos. Si lo comparamos con el primer libro de la Biblia, el Génesis, este contiene solo 160 interrogantes. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, tiene unas 180. Y es un poco extraño porque da la impresión de que Jesús hacía preguntas importantes cada vez que abría su boca. Hasta el libro de los Salmos, con todo su contenido filosófico y sus 150 salmos, solo tiene 160 preguntas. Ahora, ¿por qué el antiguo libro de Job tiene más de 300, o sea, 330? La respuesta es muy simple, que el libro de Job aborda una horrible tragedia personal. Toca algunos de los temas que nos afectan más profundamente y hace las preguntas de las que todos queremos respuesta cuando nos encontramos frente a una situación así. Es posible que recuerdas la historia. Job era un hombre recto, vivía una buena vida, ocupándose de sus negocios hasta que de pronto, sin ninguna advertencia, su familia, su hogar y su negocio desaparecieron del mapa. Dos bandas de asaltantes de Arabia y de Mesopotamia vinieron a su colina y mataron sus empleados y su ganado. Sus hijos murieron cuando una terrible tormenta se desató desde el desierto y redujo su casa a escombros. Ahora, amigos, esto sucedió en pocas horas. Todo esto sucedió rápido. Y todo pasó en un abrir y cerrar de ojos sin que Job tuviera ninguna explicación satisfactoria para todo ello. ¿Qué habría hecho para merecer tanta desgracia? Esa historia me hace recordar lo que sucedió en la costa del Golfo. Esas familias también vieron cómo sus vidas fueron arrasadas por una violenta tormenta y no tenían idea de lo que vendría después. Pregunto, ¿cómo se hace para empezar de nuevo cuando se ha perdido todo? ¿Cómo se enfrenta la pérdida de los seres queridos de la noche a la mañana sin haber tenido siquiera la posibilidad de despedirse de ellos? Cuando tenemos problemas de ese tamaño es muy fácil perder control y bajar los brazos. Cuando la tormenta ha pasado y no tienes refugio, la desesperación te sobrecoge muy rápidamente. Y esto me recuerda a un pasaje que se encuentra en Salmo 69, en el que David comparte algunas palabras que muchas personas en la costa del Golfo pudieron comprender. Salmo 69, 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Sé que viste la cobertura de las noticias y que escuchaste muchas historias acerca del huracán Katrina. Pero la imagen que no puedo sacar de mi mente es la de un desafortunado hombre que entrevistaron en CNN, que perdió a su esposa en la tormenta. Le preguntaron, ¿quién estaba con usted en su casa? Mi esposa respondió. ¿Dónde se encuentra ella ahora?, le preguntaron. En ese momento comenzaron a caer lágrimas de sus ojos y su voz se quebró por la angustia. Se ha ido, dijo. Sostuve su mano con toda la fuerza que pude. Lo intenté, pero ella me dijo, no puedes sostenerme a mí y a los niños a la vez. Ocúpate de ellos primero. Trata de imaginar cuán difícil debe haber sido eso. Sin tiempo para analizar, sin tiempo para pensarlo. Tuvo que hacer una elección repentina entre las dos cosas más valiosas de su vida, su esposa y sus hijos. No podía salvarlos a todos. Tenía que soltar a uno de ellos. Y el reportero le preguntó, ¿a dónde va a ir? No lo sé, respondió.
No tenemos lugar donde ir. Estoy perdido. Eso es todo lo que tengo. Eso es todo lo que tengo. Sabes, es difícil de mirar este tipo de entrevistas, pero la verdad es que todos estamos a un paso de un desastre que nos deje completamente solos en este mundo. ¿Y si el huracán hubiese azotado tu ciudad y te hubiese dejado sin nada? ¿Qué clase de decisiones te hubieras visto obligado a tomar? Toma unos momentos a propósito del Katrina para hacer un inventario personal. Piensa en todo lo que tienes, todo lo que eres. Si lo perdieras todo de golpe, ¿qué sería de ti? Es una pregunta muy importante porque a las personas del Golfo todavía les quedaba algo cuando sus esposas desaparecían bajo las aguas o eran separados de sus seres amados. Algunos todavía tenían una relación vital con Jesús. Y cuando tienes eso, puedes manejar cualquier situación porque nunca estarás realmente solo. No es la primera vez que el hombre se ha visto frente a pérdidas devastadoras y dudo que sea la última. Podemos especular sobre cómo podríamos estar más preparados, pero independientemente de nuestra preparación, una catástrofe de esta magnitud es difícil de sobrellevar. Recuerda lo que sucedió y visitemos con la imaginación otra catástrofe que ocurrió en la antigüedad, donde solo quedaron las ruinas de una magnífica ciudad. Era la capital de la nación y el santuario religioso de un pueblo muy próspero, pero ahora no quedaba nada. Antes de su destrucción, la cúpula dorada de su fabuloso templo relucía con los rayos del sol vespertino. Largas caravanas entraban y salían de sus mercados. Donde quiera miraras, podían verse las bendiciones de Dios. Pero durante años, la gente de esa ciudad había apartado sus corazones de Dios lentamente o quizás no tan lentamente. Se habían vuelto egoístas y sin moral. Estaban absortos consigo mismos. Y esto es lo que provocó la caída. La Biblia lo dice. Yo diría que esto es como una profecía para cada persona que se aparta de Dios. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. Y anteriormente habla de la injusticia como el flagelo que lleva abajo una nación. Pero resulta que cuando abandonaron la justicia, ya no quedaron muchas cosas para mantener a la nación unida. El pecado, el egoísmo, el orgullo crean una barrera que le impide a Dios derramar sus bendiciones. Ahora, no estoy queriendo decir que ese era el caso de los estados del Golfo, porque mi mente no es la ira de Dios. Pero deberíamos aprovechar esta oportunidad para examinar nuestras almas. Y deberíamos buscar en la historia bíblica para ver qué tipo de errores cometió el pueblo de Dios en el pasado para no repetirlos ahora que nos enfrentamos a un desastre como el de ellos. La ciudad destrozada en el pasado fue obviamente Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios. Fue destrozada por los babilonios hace 2600 años. Todo lugar fue arrasado por la espada y el fuego. El pueblo fue llevado cautivo y en los libros de los Salmos encontramos un registro de cómo se sintieron cuando el mundo colapsó a su alrededor y se encontraron de pronto como cautivos en una tierra extraña. Leo en Salmos 137, versículos 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre sus sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierras de extraños? ¿Sabes? Este es un salmo sorprendente. Destaca el lamento generalizado de un pueblo que había conocido el dolor de la tribulación. La pérdida irreparable de su amada ciudad les parecía algo demasiado abrumador. No se quedaron sin un centavo ni pasando hambre como muchas de las personas en los estados del Golfo.
No, porque Babilonia era una tierra de abundancia, pero de todas maneras no era su hogar. Dicen, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Bien, se negaron a hacerlo y colgaron sus arpas en las ramas de los sauces junto al río. Tomaron la decisión consciente de dejar de cantar. No cantarían de las glorias de Sión porque su ciudad yacía en ruinas y sus seres amados habían desaparecido. No cantarían alegrías porque no tenían ninguna alegría por la cual cantar. Por el contrario, decidieron hacer luto para demostrar su nobleza por encima de las circunstancias. Y cuando tomaron esa decisión, perdieron una oportunidad fantástica. Si hubieran decidido ser agradecidos, le hubieran mostrado al mundo el victorioso poder de la gratitud. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Dios nos desafía a ser agradecidos a pesar de todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El doctor Paul Brandt, un destacado experto en lepra que trabajaba en el hogar de leprosos en Carville, estado de Luisiana, Estados Unidos, cierta noche tuvo una experiencia terrible al pensar que había contraído lepra. Llegó a Londres después de un cansador viaje transatlántico y cuando estaba preparándose para dormir se quitó los zapatos, arrojó las medias y descubrió que no tenía ninguna sensación en sus pies. El doctor Brandt trabajaba con leprosos y el adormecimiento en su tobillo le provocó mucho miedo. Y esta es una biografía del doctor Brandt titulada 10 dedos para Dios. Y Dorothy Clark Wilson escribió lo siguiente. Se levantó mecánicamente, buscó un alfiler, volvió a sentarse y punzó la zona que está debajo del talón. No sintió dolor, empujó el alfiler más hondo hasta que asomó un hilo de sangre, pero aún así no sintió nada. El gran cirujano pasó toda la noche tratando de imaginar cómo sería su nueva vida como leproso. Un marginal. La confianza que tenía su equipo médico de ser inmunes derrumbada por su situación y la obligatoria separación de su familia. Con el paso de la noche, se entregó a la esperanza y por la mañana siguiente, con objetividad clínica, con dedos firmes, estiró la piel debajo del talón, pinchó en su lugar y gritó. Bueno, a ninguno nos gusta el dolor, pero apuesto que el doctor Brandt tuvo la sensación de que era el mejor dolor que había sentido. Y desde entonces, cada vez que se cortó un dedo, o se dobló un tobillo, o se intoxicó con un hongo, siempre exclamó, gracias Dios por el dolor. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Israel decidió no dar las gracias por su dolor y al hacerlo perdieron la oportunidad de mostrarle al mundo que la presencia de Dios no está limitada por la geografía. Mira lo que dice Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, el mundo entero nos está mirando en este momento. Y podemos elegir qué mensaje vamos a enviarles. Israel decidió colgar sus arpas, tragarse el dolor y resguardar su paz. Y el mundo nunca podrá ver lo que Dios puede hacer por sus hijos cuando atraviesan crisis como la de ellos. No digo que tengamos que estar felices con estos desastres. Lo que digo es que a pesar de todo podemos encontrar motivos de gratitud. Y a pesar de todo podemos ser optimistas y podemos aferrarnos a Jesús. El Hijo de Dios nos dejó el ejemplo de cómo cantar bajo la lluvia cuando pasas por el sufrimiento, incluso cuando debes enfrentar la muerte. Isaías nos dice en el capítulo 53 que fue despreciado y rechazado. Fue castigado y maltratado. Hasta sus parientes, sus amigos más cercanos no lo comprendieron e hicieron que sus circunstancias fueran más duras. Pero Jesús se negó a colgar su arpa y rendirse en vida. Y en el Nuevo Testamento se menciona una sola vez que Jesús cantó
y se encuentra en Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Piensa esto. Jesús cantó la noche que fue traicionado, después de lavar los pies de sus discípulos, cuando la sombra de la cruz cayó inequívocamente sobre su vida, cuando uno de sus discípulos salió apresuradamente para entregarlo, al terminar la última cena, y cantó al enfrentar las agonías del jardín del Getsemaní y esa colina de tortura llamada Calvario. Sí, Jesús pudo cantar en el momento más oscuro de su vida. Así que no tenemos excusas para colgar nuestras arpas al paso de un desastre. Además, nuestros cantos deberían darnos la victoria sobre el mal. Porque si cantamos alabanzas a Dios en medio de nuestros sufrimientos, confundiremos al diablo y nos acercaremos más a Dios, porque la Biblia nos dice que Dios habita en nuestras alabanzas. No olvides las palabras del Salmo 22, donde se predice el sufrimiento de Jesús cientos de años antes de su nacimiento. Salmo 22, 1-5. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El enemigo espera que respondamos con quejas. Espera que bajemos los brazos. Pero nuestros cantos de alabanza nos traen la presencia de Dios. Al visitar Biloxi en la costa del Golfo y ver esos edificios que habían sido despedazados por la tormenta, me acordé de otro edificio del cual leí en el Nuevo Testamento. Fue destrozado, pero no por un huracán, sino por un terremoto. En Hechos capítulo 16, leemos el relato de cuando Pablo y Silas estuvieron en prisión por su trabajo en favor de Cristo. Fueron castigados sin el beneficio del debido proceso y llevados a prisión sin que se les permitiera defenderse. Estaban sufriendo. Pero en vez de colgar sus arpas, decidieron cantar. Y los demás prisioneros escucharon. Entonces la tierra tembló y soltó sus cadenas, porque la alabanza trae consigo liberación. Escúchame bien. Nuestras vidas están llenas de peligros y desastres, pero tenemos que negarnos a colgar las arpas. Dios promete estar con nosotros, especialmente en los días de aflicción. Hebreos 13:5. No te desampararé, ni te dejaré. Hermosa promesa que nos dice Dios, y Dios siempre dice la verdad. Esta es una promesa que puedes depositar en el banco y te dará amplios intereses y dividendos. Donde hubiese 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Jesús, yo estaré en medio de ellos. O sea, que quiere decir que cuando soportamos el dolor juntos, Jesús está con nosotros. Cuando nos reunimos para orar, está a nuestro lado. Cuando nos tenemos compasión y nos ayudamos unos a otros a levantarnos sobre nuestros pies, Jesús está con nosotros. Y no solo cuando ocurren grandes desastres. También es aplicable a los problemas personales. Cuando un matrimonio se arrodilla junto a su cama en oración, Jesús está allí. Cuando una familia inclina sus cabezas para agradecer ante la mesa servida, Él está allí. Cuando tú como madre soltera o padre soltero estás solo con tu hijo, no estás solo, Jesús está allí cuando le buscas en oración. Cuando oras con alguien que está sufriendo, Cristo está allí. Cuando estás en la cárcel y elevas tus pensamientos a Dios, Jesús está allí contigo, no estás solo. Así como no dejó en la cárcel a sus discípulos, Él estuvo allí. Y cuando lo alabas, viene una liberación interna. Y el Señor, si así lo permite, también una liberación externa, como ocurrió con sus discípulos. ¿Quieres encontrar a Jesús en medio de tus sufrimientos? Este es el secreto. Reúnete con alguien más que sea seguidor de Jesús.
con el expreso propósito de estudiar su palabra. Reúnete con alguien más que sea seguidor de Jesús y alaba su nombre y canta. Y Él estará allí. Oh, puedo asegurártelo. Él lo ha prometido y Él siempre dice la verdad. A principios de la década de los 70, los bomberos del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, Estados Unidos, recibieron cascos nuevos. Eran fantásticos, coloridos, de plástico de alto impacto, ajustables, a prueba de raspones. Solo tenían un pequeño problema. Al acercarlos al fuego se derretían. Y no es justamente eso lo que necesita un bombero. Mira, hay muchas filosofías en este mundo que te prometen ayudarte a sobrellevar las crisis, pero ¿qué va a suceder cuando tengas que enfrentar una crisis verdadera? ¿Te van a ayudar esas filosofías a vencer la tentación? ¿Te confortarán cuando estés herido? ¿Te darán fortaleza y valor cuando más los necesites? Yo he estudiado muchas de ellas y sinceramente lo dudo. Pero conozco a alguien que ha pasado por las puertas de la muerte y ha regresado y sabe lo que es cantar. Conozco a alguien que padeció lo peor de este mundo y aún sostiene una canción en su corazón. Y te prometo que Él puede darte motivos para cantar también a ti. Es posible que nunca pases por una circunstancia como el huracán Katrina, pero eso no significa que no tengas luchas y grandes problemas en tu vida. Espero que hoy hayas podido ver que en medio de nuestras peores circunstancias, Jesús puede enseñarnos a encontrar alegría y poner un canto en nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, hoy alguno de nuestros televidentes está atravesando una crisis personal. Tú lo conoces, tú la conoces. Es posible que no se trate de un huracán, pero es igualmente dolorosa. Pido que acudan a ti, que puedan encontrar en tu palabra nuevas razones para cantar. Darles un canto en su corazón, que puedan hallar esperanza para sus vidas. Te pedimos estas cosas en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amigos, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Cuando la crisis y el dolor vienen y azotan nuestras vidas y la de nuestros seres queridos, podemos tener la certeza de que hay una mano poderosa que no nos dejará solos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia que vienen del corazón de Dios a tu corazón. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.tv, donde podrás obtener varios estudios bíblicos, una variedad. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.